Hola, hola. Buenas noches, siendo ya las 11 de la noche. Este es Proyecto Cero. Bienvenidos a un nuevo programa. Segundo capítulo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me presento, soy Kiyoshi. Y por ahí está. Hola, mi nombre es Corvo, aquí acompañando a mi amigo Kiyoshi en este nuevo programa de Proyecto Cero. Bueno, mi querido alpaca. Hoy día vamos a hablar sobre un caso poco delicado. Porque hablaremos sobre los exorcismos. Y vamos a hablar sobre el exorcismo de Ana Analysis Michels, que fue inspirado para una película que se llamó El exorcismo de Emily Rose. Sí, no solamente en este caso ha sido la inspiración para la película de El exorcismo de Emily Rose, sino que también ha sido inspiración para otros tipos de películas y también ha sido un caso referente para cuando se quiere hacer este tipo de obras de ficción sobre posesiones y etcétera. Sí. Bueno, bueno, vamos de frente al grano. Primeramente, Corvo, ¿nos quieres contar un poco de la historia de Ana Annelies Michels? Claro, muy ¿Cuál bien. fue su infancia y todo eso? Ok, Anneliese Mitchell eh, era una joven de 23 años que, según los sacerdotes partícipes de este exorcismo, estaba poseída por 6 demonios. Pero ninguno de estos, ni los familiares de la chica, pensaron en ningún momento que esta historia tendría un, un ligero desenlace, un desenlace más diferente a lo que esperaban. El Claro. 21 de septiembre de 1952 nació en Baviera, por ese entonces Alemania, Anneliese Mitchell. Creció bajo el seno de una familia católica, siendo inculcada de manera bastante estricta en el ámbito religioso, especialmente por su madre Ana, que, y acá un dato bastante interesante, ella creía que la única forma de redimirse de sus pecados era a través del dolor, pues estaba obsesionada estaba obsesionada con este pensamiento, cosa que lo llevó a que sus hijos también tuvieran este mismo pensamiento de el dolor significa redención para sus pecados, que también se los inculcó a sus hijos, porque no quería que cayeran en el mismo pecado que cometió ella en su juventud. ¿Y qué pecado pudo haber cometido esta señora? Pues ¿Cuál es? vivió, digamos que lo que de ella pasó fue que ella dio a luz a una hija fuera del matrimonio. L- a lo que, Ok. pues desgraciadamente, a los pocos años, esta hija fuera del matrimonio falleció de una tal manera en la que el rechazo de su familia fue muy, bastante claro, a lo cual fue tanto así el rechazo de su propia familia y de la mayoría de personas de su entorno que cuando ella se casó tuvo que llevar un velo negro en su boda porque ya no era considerada pura para cuando llegó al altar, algo con lo que tuvo que vivir toda su vida. Cosa que tampoco su esposo, Joseph, no se escapaba de esto, porque él había participado en la Segunda Guerra Mundial, donde veía a sus compañeros de batalla caer a su lado y también acabó siendo prisionero de guerra. Esto habría hecho que se desarrollara una personalidad fría y bastante distante con los demás. Y se cree que sufría de una especie de trastorno de estrés postraumático, pero que debido a circunstancias de la época o bueno, por lo que hoy en día se sabe más de estas cosas o se tiene más tolerancia, bueno, no es tolerancia, sino que ya se tiene más conciencia de los problemas mentales que uno puede tener, debido a que en ese tiempo no se tenía esa mentalidad, nunca llegó a rehabilitarse o buscar ayuda para ese tipo de problemas.
por lo cual ya vemos qué carga tenía la pobre Annelies con este pequeño trasfondo de qué es lo que pasó con su familia. Claro. Eso es lo que yo tengo de los padres. ¿Tú qué tienes, mi estimado Kiyoshi? A ver, veamos. Bueno, sobre este caso de Annalise Michels, como que prácticamente fue en el año de los 70, ¿no? 1970. Mm, Bueno, ujú, Annalise Mitchell era una joven corriente como todos, un poco retraída de parte de su familia, profundamente católica. Era una familia, como lo dijiste, lo pronunciaste, ujú, era de una familia, de un siendo muy católico. Bueno, dice que, bueno, sus padres y ella y sus tres hermanas iban a misa de 2 veces a la semana. Y bueno, Mitchells a partir de los 16 años empezó con esto, ¿no? Con convulsiones que venían de la nada. Y se le diagnosticó epilepsia. mm, Después pasó los años y entró en un cuadro de depresión profunda y lo hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraban ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces y Annalise y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Bueno, y tanto Annalise como su familia fueron a la iglesia católica para poder pedir que le realice un exorcismo, pero esto fue denegado, ¿no? ujú. Y bueno, fue tanto la petición que el mismo obispo podría decir, contrató o dio permiso a estos dos hombres, ¿no? Que y si iban a ser los sacerdotes que harían en este momento, bueno, el exorcismo, ¿no? Sacerdotes que era Ernst Arl y Arnold Rams, los sacerdotes, prácticamente. Tú, mi querido Coro, Ujú. algo más que quisieras añadir, Sí, pensar. ujú. Bueno, básicamente tengo esa misma información, pero acá hay un detalle. El Sí. diagnóstico que se le dio fue a sus 17 años, en el año de 1969, y el diagnóstico era epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que provoca convulsiones y pérdida de memoria, que Claro. también suele ir acompañado de sensaciones extrañas como euforia, déjà vu o temores. Eso es lo que pasó. Eh, Y luego, claro. en 1973, es cuando ella logró matricularse en la Universidad de Würzburg. Y los medicamentos que le suministraban no funcionaban todavía en ese momento. Y a medida que Pero, transcurría el año, su condición comenzó a deteriorarse por ese... Y bueno, por ese entonces la joven fue atendida por varios médicos y recibió diferente claro, medicación, llegando incluso a estar internada en el hospital psiquiátrico de la ciudad. sí. Un pequeño dato, antes que Ujú, te corte, disculpa, sí. fue que uno de esos medicamentos que le recetaron fue periciacina, ¿no? Un medicamento que es para, prácticamente para las personas. Oye, ¿qué fue? Se me fue la información. Cuidado. Vaya, con, para personas con, oye, se me fue, ahí acá está. Con episodios agudos de neurosis obsesivas, psicosis agudas y crónicas, esquizofrenia y delirios crónicos. Al dar a entender, como tú mismo dices, que estos medicamentos no resultaron, dieron a optar por la otra opción, que fue que tal vez, ¿no? Como fue un Ujú, tal vez, esta chica estaba poseída por los demonios, ¿no? ujú. Continúa. A ver, al volver a su casa, porque después de esto, como tú también habías dicho, de que se le suministró la medicación recetada por los médicos, ella pasó a estar internada y luego de estar internada en el hospital psiquiátrico,
tampoco funcionó esta medicación, a lo cual la llevó a tener una profunda depresión por no saber lo que qué ocurría con ella y por no poder seguir asistiendo a la universidad donde estudiaba pedagogía. Hay que decir algo, algo de Mitchell es de que Ujú. ella, a diferencia mejor dicho, ella tenía un particular gusto que era pues ser, ella quería ser profesora, le gustaban los niños y por eso quería estudiar esta materia. Ah, A lo ya. cual, debido a esta enfermedad, no pudo, por desgracia, no Continuar. pudo concretarla. Y ya Claro. veremos qué pasó en este momento, ¿no? Al volver a casa, la situación empeoró. No toleraba objetos religiosos como rosarios, crucifijos, o los que despedazaba y en cuestión de segundos y para colmo comenzó a tener, aquí hay que tener esto en claro, tenía alucinaciones y escuchaba voces. Voces Claro. que le decían que se quitara la vida y de tanta angustia y tanto tormento hizo que Annelies perdiera el apetito y apenas se hidratara. Por ello, en cuestión de semanas, perdió mucho peso, como si fuera poco a poco, como si fuera de a poco, mejor dicho, fue capaz de gritar durante días, ese es otro de los síntomas, era capaz de Claro. gritar durante días sin parar. E incluso más de esta ocasión le vieron bebiendo su propia orina y comiendo insectos. Cosa que no es algo normal en un ser humano. Obviamente no, es algo bastante, digamos, fuera de los Extraño. parámetros normales No, de cualquier persona. claro, no es algo común y entonces podría decir que eso fue algo de la enfermedad o es que de verdadmente estaba siendo poseída por demonios. Claro, al menos acá lo que se tiene en entendido es de que cuando una Claro. persona, digamos, ya se salió del psiquiátrico, así que se entiende que ya no le dieron la medicación que le estaban dando. Y en ese tiempo, bueno, que en ese tiempo, hoy en día también, si es que usas unos medicamentos para algún trastorno psiquiátrico, si es que los dejas de golpe, te pueden dar un Claro, efecto rebote bastante fuerte. Es decir, de lo que estabas mal y ahora esto te hacía sentir aumenta. medio extraño, ahora vas a Ahí volver aumenta al más estado aún. original, pero aún más y de golpe. Cosa que Claro. eso pudo haber afectado más la salud de la pobre Mitchell, de la pobre Annelise. Así que esta podría ser una de estas, ¿cómo se dice? Una de estas consecuencias. Pero no hay que adelantarnos todavía. Vamos a seguir viendo Ok. el caso. ¿Tú tienes alguna información extra? A ver, no, por el momento no. Tengo más sobre, bueno, pasó, ¿no? Con la pobre Michels, que es sobre lo que le pasó de los demonios y todo eso. Ujú. No tengo tanta información sobre Bueno, qué. entonces, bueno, siguiendo lo que yo tengo, pues la joven que un día estaba de lo más normal, estudiando, tratando de, pues, básicamente hacer su vida, poco a poco se convertía en una persona completamente diferente y bastante desfigurada de lo que hoy mismo sería esa misma joven, algo que pues es terrible, ¿no? Configurado. Pues se estaba convirtiendo poco a poco en otra persona. Y pues mientras estaba bajo las autoridades religiosas que estaban en su casa, pues los padres la llevaron a casa de nuevo, la sacaron del psiquiátrico para pues volver a casa, la obligaban a rezar día y noche, a redimirse de sus pecados y a leer las santas escrituras sin descanso, pero tampoco surtió efecto en ella. Pero claro, sí, ya estaba prácticamente así, dices tú que no le habían dado los medicamentos Ujú. y sacaron del psiquiatría y inclusive le llevaron a casa y hicieron que haga todas esas cosas. Creo que no lo podría hacer porque está con los efectos de la enfermedad, pues, ¿no? Exacto, ya tenía cierta aversión a los, ¿cómo se dice? A los símbolos religiosos. Y ahora Claro. hacerles pasar por esto, pues va a ser aún peor. Y bueno, Entonces, ujú. El el caso caso es, fue,
Continúa, continúa, continúa. Ok, ok. Bueno, le hacían rezar, y le hacían leer la Biblia, pero esto no surtió efecto. Estaban desesperados, por lo cual sus padres pidieron ayuda a la iglesia de Bursburn para que se le realizara un exorcismo. Sin embargo, la petición fue rechazada porque Annelies, ojo, este también es un dato importante, no ¿No? cumplía con los tres requisitos que pone la iglesia para realizar tal acción. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son ¿Cuáles estos son, dime, cuáles son esos beneficios, esos requisitos? requisitos indispensables para saber que de verdad necesita hacer un exorcismo Bueno, tiene que esa haber persona? tres requisitos. El primero Ok. es aversión a los objetos religiosos, es decir, no soportarlos, tenerles fobia o tenerles asco. Ya. Cualquier tipo de aversión a cualquier objeto religioso ya es, pero no una aversión de que no me gusta ver esto o no quiero saber nada de Claro, estas cosas, no. Aversión, es decir, miedo o de plano asco u odio, pánico, odio no puedes descarnado ni ver ni a estos pintura. objetos. Exacto. Claro. Ajá. A eso se refiere con aversión. Tiene que haber un completo rechazo hacia estos. No es que Claro. simplemente no te guste o no sea o no te guste a ti o no sea de tu agrado, no, sino tiene que haber un fuerte rechazo, ¿ok? Vale. Segundo, tiene que tener sansonismo. ¿Qué es eso? Sansón. Sansonismo es conseguir una fuerza descomunal de la que no, digamos, no parece natural de esta persona. Es decir, Annelies Mitchell estaba deshidratada, estaba desnutrida y obviamente Claro. debido a las medicaciones y al estar todo el día en cama, pues al menos se sepa que estaba todo el día en cama o no, o bueno, pues ya con la desnutrición y la deshidratación, obviamente no podría tener no podría tener una gran fuerza. Y acá, cuando se habla de sansonismo, es que una persona no tiene una fuerza que digamos sea normal, tiene que ser una fuerza que sobrepase a esta misma. Claro, o sea, Fuerza algo- descomunal, en otras palabras. sí. Tercer punto, tiene que tener xenoglosia. Ya lo hablamos en un capítulo aparte, creo que fue en el piloto, si no me equivoco, que hablamos sobre la xenoglosia. La xenoglosia Hablar, hablar es, lenguas, exacto, hablar pero o habilidad de poder hablar o escribir una lengua no familiar totalmente ajena y desconocida para la persona. A eso se refiere con xenoglosia, tener un conocimiento sobre idiomas que esta persona no podría tener acceso fácilmente. Creo que el mejor ejemplo sería pues empezar a hablar en latín, empezar a hablar en lenguas muertas, etc. ¿Ok? Pues de estas tres, la ya, única que presentaba Annelies era la primera, que era solamente aversión a objetos religiosos. ya. La chica solamente presentaba uno. Y sugirieron a sus padres que la joven continuara con el tratamiento farmacológico. ¿Quiénes le sugirieron? Fueron el mismo obispo de la iglesia de Würzburg, el que le dijo esto. Solamente tiene aversión a objetos religiosos, pues que siga con los tratamientos farmacológicos. Cabe mencionar que antes de hacer cualquier tipo de exorcismo, mínimo tiene que cumplir con estos tres requisitos y aún así muchas veces los propios religiosos recomiendan, muchos padres, obispos, etc., recomiendan primero acabar todas las vías que sean por la medicina o la psiquiatría, pues común, ¿no? Antes de llegar a estos casos. Tal vez sea porque ya tendrían este caso como precedente o no, no desconozco esto, pero sí se tiene en cuenta que debe ser la última opción. No es de que pasa algo medio raro, ya listo, exorcismo. No. Tiene que haber este tipo de. Tiene que haber estos tres requisitos como mínimo. ¿Ok? Y esta persona tiene los tres requisitos, significa que de verdaderamente tiene un Podría demonio. ser un caso de posesión. Siempre se toma en suposiciones. Puede ser y fuerte sospecha, etc. Normalmente no Ok. se dice un caso de exorcismo tal cual. Quizás algún día sí le hable de un caso
que he estado viendo de verdadera posesión. Pero tal vez eso ya lo hablaremos más adelante. Ok, la iglesia le había dicho que ella solamente presentaba uno de estos síntomas, por lo cual debería continuar con el tratamiento farmacológico. Sus padres volvieron a casa desanimados e informaron a su hija lo dicho por el obispo, la cual también sintió una gran decepción, a lo cual la siguiente semana unos nuevos síntomas florecieron en la joven. Cuando comenzó a ver el rostro del demonio, donde quiera que fuera. También decía que escuchaba al propio demonio susurrando en sus oídos que le decía que por más que orara, ya estaba condenada o que ardería en el infierno. Su Eh, conclusión, exacto, eso fue lo que empezó a escuchar. o Aquí, sea, y también aquí hay algo que les voy a hablar sobre también el tema del piloto. Porque aquí también se puede aplicar un pequeño término que usamos antes. ¿Ok? ¿cuál? Ya se los diré más adelante. Todavía acá se va a ir tomando Ok. forma. Si es que alguien ya se acuerda o puede dar alguna impresión, puede ponerlo en los comentarios y así. Y de ahí le damos un like o algo. Quiero, quiero dar una pequeña pauta. Dime, dime. Solo me estás contando esto muy interesante, pero tú me estás diciendo que aquella chica miraba ya, escuchaba voces, Exacto. ¿no? Como ya tú me estás dando un término donde dice que la chica estaba poseída o posesa, o daba a entender que es un caso que puede ser posiblemente de posesión. A ver, lo explico acá otra vez. Si se cumplen estos tres requisitos de aversión a Claro. objetos religiosos, sansonismo y xenoglosia, o sea, después de haberse cumplido estos tres, se puede hablar de una posible Claro, una posesión. posible posesión demoníaca. Ya, Exacto. pero entonces esta chica estaba con su enfermedad, ya que no tomaba los medicamentos en por sí, entonces escuchaba voces. Ujú. Pero no sé si se podía ver los... ¿Cómo es así? Podía ver los demonios y alucinaciones. Recordemos que ella también había sido diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que da convulsiones, pérdida de memoria, déjà vu, euforia y temores. A lo Claro. cual, debido a la medicación que ha sido suspendida de manera abrupta, pues podríamos haber visto que acá pudo haber desarrollado quizás otros síntomas. Y aparte, si te das cuenta, después de que los padres, bueno, le dijeron que los obispos no quisieron ayudarla con el tema de la posesión, pues ella se sintió decepcionada. Y después de esto, oye, qué raro que ahora ella empieza a ver el rostro de demonios y escuchar voces sobre que estaba condenada o que ardería en el infierno. Qué extraño. So, entiendo. Entonces, son sus alucinaciones, Probablemente, te podría decir, probablemente, todavía en porque, esta parte de la historia, claro, todavía no se en sabe. esta parte de la historia es Ujú. prácticamente estamos hablando de su enfermedad que es esquizofrenia, ¿verdad? Ujú. Y recordemos Porque, que la esquizofrenia también tiene por uno de sus síntomas, pues las alucinaciones, que yo, al menos que yo tenga entendido, ¿sí o no? claro, La esquizofrenia también da ciertos tipos de alucinaciones bastante realistas. Bueno, no realistas, sino vívidas. ¿Ok? ah, Así que esto también entiendo. pudo haber sido parte de su misma esquizofrenia. ¿Ok? Ok. Bueno, continuando con esto, sería que luego de tener este tipo de, mm, digamos, después de que ella tuviera el otro síntoma de que podía escuchar cosas, con referencias al demonio, pues su conclusión, Vale. al igual que la de sus padres, fue de que definitivamente estaba siendo poseída por el demonio. Por lo tanto, sus padres volvieron a solicitar la intervención de la iglesia en dos ocasiones más. Hasta que en 1975 el obispo aceptó la petición de realizar el exorcismo a la joven. Cabe mencionar que hasta ahorita ella solamente tiene un síntoma. Hasta ahora solo un síntoma. Entonces fue tanto el pedido de los padres que exigieron al obispo que hiciera este tipo
de exorcismo. Exacto. A lo cual el padre Arnold Renz y el pastor ¿Vale? Holz se hicieron cargo Ujú. del ritual que precedía el siglo XVI. Ok, ok. Eso creo que ya lo tienes ahí, ¿no? Tú tienes más información de esto. Bueno, es breve, es como que poco, pero normal. A ver, ¿Tú tienes? sí, normal. A ver, cuéntanos. A ver, vamos a ver. Taca, taca, ta, en 1976. 75. 75, ok, me adelanté un añito más. 52, no mucho. Ya, a ver. En 1900, durante los siguientes años, bueno, prácticamente tengo ya medio. Mm, Entonces fue tanto la petición de los padres que se llegó a denominar que fue una posesión demoníaca, ¿no? Cuando tú bien Más o dices, menos. ya tanta desesperación, pero yo sigo pensando que sigue siendo su enfermedad. Pero bueno, Claro, pero aún no hay que adelantarnos todavía. claro, pero fue tanta la petición. En sí, los que se adelantaron fueron los padres. Ujú. Pero bueno, como si tú mismo dices, buscaron ayuda a los sacerdotes católicos para realizar exorcismos en un intento de liberarla de sus supuestos espíritus malignos que creían que la habían poseído, Ujú. ¿no? Bueno, durante los siguientes años, Annalise Mitchell fue sometida a múltiples sesiones de exorcismo. No sé si lleguemos ya al punto de lo que padeció la chica o aún tienes información antes de llegar a ese tema. Sí, a ver, la psicología de Anneliese Mitchell, vamos a tener Ah, esto, vamos a hablar de esto, de la propia psicología de la chica. vale, Ok, vale. Anneliese y sus hermanos se criaron en un estricto ambiente religioso, hay que tener eso en cuenta, que tenían que Claro, cumplir normas del hogar que además sus padres controlaban, ojo, ¿con qué controlaban? Controlaban cómo se vestía, qué podía vale. leer y de qué no podía hablar. Y había un Y fanatismo religioso que generaba graves, que puede generar claro, graves distorsiones conductuales en la persona. Ca- un pequeño dato, después Ajá, te corte. a Un ver. pequeño dato que hay que recordar que en aquellos años, este, la, ¿cómo podría decirlo? El tema de la religión era muy fuerte, era como, tienes que apegarte a la ley de la religión, ¿no? De Dios. Exacto. Eres 100% católicos. Ujú. Listo. Continúa, por favor. Más que nada, y en este caso, en esta familia era bastante más fuerte el tema religioso. Muy Y, ac- estricto. Ujú. Y acá hay un dato del psicólogo conductual John Watson. Dame Ok. una docena de niños y a uno lo haré un buen abogado y a otro un buen criminal. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Pues haciéndole creer tales cosas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que la sugestión para la persona es bastante fuerte. Es decir, si yo te digo a ti, por ejemplo, por ejemplo, eres un criminal, eres un criminal, eres un criminal, No, lo vas a también terminar no lo siendo. creo. Mientras si a ti te No. digo, eres un abogado, eres un abogado, eres un abogado, va a ser tanta la sugestión que vas a terminar volviéndote uno. Ok. No es tanto así, ¿no? O sea, no es de que le digas eres un criminal o eres un abogado, pero se da a entender con este ejemplo. Como que te mete mucha presión. Exacto. Ajá. Lo que a veces puede, digamos, es como si Ser, fuera la presión social. claro, es como que también un poco como que jugar con tu mente también a la vez. Ujú. Es por eso que hay que siempre tener bueno, no solamente a los hijos, sino que a todas las personas que nos importan, siempre en un ambiente pues sano, ¿no? En el que no hayan este tipo de tratos. En especial si es que son pues son tus propios hijos, no les vas a estar diciendo cosas que lo vayan a trastornar.
En este caso, pues obviamente los padres no sabían que con tener una educación religiosa tan estricta, que ojo, no podríamos culparlos a ellos tampoco del todo, debido al contexto del cual vinieron, ¿no? Recordemos cómo terminó la madre y cómo también es el padre. Así que en este caso sí Mm, ha sido muy difícil. Pero acá está el problema. Annelies, luego de tantos años escuchando lo mismo, le hizo creer que estaba siendo poseída por un demonio o sea, en otras palabras, la sugestión humana fue la que, según los informes psiquiátricos, según los informes psiquiátricos del centro en el que estuvo ingresada, la chica nunca mencionó sus síntomas y su sufrimiento del padecimiento, pero sí los síntomas previos a una futura esquizofrenia, algo de lo que ya se sospechaba desde su ingreso en el psiquiátrico. Esa conducta contra la religión, creencias cristianas, etc., vinieron después. Y hubo una gran sospecha de que fue cuando sus padres le informaron del rechazo de la primera petición de este exorcismo, que sus padres fueron informados del diagnóstico y pues sospechas de esquizofrenia, se comentó que lo que había pasado, pues obviamente empeoraron su trastorno. Cosa que pues llevándolo al lado espiritual, empezó a escuchar voces, alucinaciones. Bueno, acá podemos ver cuál ha sido el tránsito, ¿no? Primero ella había venido por un tema del lóbulo sí, temporal, de este informe. por su Ujú. enfermedad de psiquiatría. Claro. A lo cual ella pues iba empeorando debido pues a que todavía no se estaba curando bien, no se estaba medicando correctamente. Un detalle, Tampoco. acá hay un detalle también. ¿Cuál? Hoy en día, si bien las medicaciones no son completamente exactas en lo que es en la psiquiatría, porque, ok, hemos avanzado bastante, pero aún Claro. así el tema de la mente es muy complicado. Y ya ni hablemos de los temas farmacológicos, que obviamente yo no le sé, pero sí hay casos en los que no se da la medicación correcta y se tiene que hacer esto. Ok, ¿funciona esta medicación? No. Entonces cambiamos la medicación a esta otra y poco a poco se va viendo cuál funciona mejor. Cosa Entonces, que antes no se hacía no tanto había. así, porque los medicamentos no eran tan efectivos y la medicina en la cuestión psiquiátrica tampoco era tan avanzada. Así que aún así habían bastantes problemas con poder dar la medicación adecuada para la persona. Así que Claro, tenía que haber mucha paciencia en este caso. y aparte de eso también recalcar que eran los años 70 pues, ¿no? Prácticamente recién se estaba, como bien dice, dando a entender o a conocer estos tipos de enfermedades y muy aparte de los medicamentos a la Ujú, vez. ujú. Claro. Y cabe resaltar que luego de que, como dije, qué raro que después de que rechazaron esta petición de exorcismo, la chica se sintió decepcionada de esto y empezó a escuchar cosas como, tu alma arderá en el infierno, tú ya no importa qué ores, ya estás condenada, etc. Qué extraño, ¿no? Es como que, oye, lo que creo, lo que yo creo como una persona pues muy inculcada con una religión, y alguien me dice, no, no te podemos ayudar, se sintió decepcionada y dijo, entonces, qué va a pasar? Pues mi alma está condenada, que esto, que el otro, y empezó a proyectarla con sus alucinaciones. Claro, no tiene lógica. Ujú. Y como hemos visto, la propia creencia bastante fuerte en la religión también hizo lo suyo. Eso fue básicamente el camino que tomó Annelies Mitchell, por desgracia. Entonces, es como que busco ayuda en lo médico y al no recibir tal apoyo o ver que mis medicinas que recetaron no me ayuda a mejorar, Ujú, busco ayuda en lo religión, en lo católico, ujú, pero a la vez también ve rechazo que no quieren, que me rechazan la petición. ujú, Entonces se combinan los dos juntos y es ujú, donde pasan todas estas alucinaciones, ¿no? Tanto ujú, la enfermedad llega a tal punto de creer de que, porque la chica en sí
se creyó que en verdad estaba poseído por un demonio. Como Entonces, dice, fue la sugestión. Ella misma fue claro, sugestionada para esto. fue tanto su misma propia presión que dijo que estaba convencida que estaba poseída por un demonio que, como tú mismo dices, la conversión de la mente, el juego de la mente, se creyó eso y se quedó así. Exacto. Y aparte, bueno, eh, a ver, siguiendo con el caso, ¿no? Y así Claro. fue como, bueno, después los sacerdotes comenzaron a tener dos sesiones semanales de hasta 4 horas, las que se Ujú. extendían durante 9 meses. Y en estas pudieron identificar a 6 demonios que habitaban en el cuerpo de la chica durante las sesiones que tenían con la joven. Claro. Annelise adquiría una fuerza sobrehumana que requería que fuera sujetada por 3 hombres o encadenada a la pared, aunque esto tiene una explicación científica. Sí, ¿Cuál? sí. ¿Cuál puede ser? Al parecer primero tuvo sansonismo y dijeron, ah, segundo requisito, puede ser. Pero digamos que aquí hay una explicación científica. A Y ver. sí, la encontré. Cuando una persona sufre un ataque psicótico condicionado por un trastorno mental o por sustancias o lo que fuese, el cerebro segrega hormonas relacionadas con el control de las emociones o de estados de ánimo, como la serotonina, dopamina e incluso glutamato. Y esta es importante porque esa es la que facilita la comunicación entre las células nerviosas y esta es es la última que... Y si esta falla, el sistema muscular gana rigidez, es decir, que no se podría mover, a lo cual hace como un efecto de que aumente la fuerza en ese estado de ánimo de agresión o de violencia. Por eso, cada vez que ella quería moverse o tenía alguno de estos espasmos, debido al glutamato que debió haberse agregado a su cerebro, sus células nerviosas, es decir, los de los tendones, los nervios, etc., se ponían rígidos. El sistema muscular también ganaba rigidez y al tener esta rigidez no podrían moverla bien y por ello requerirían pues obviamente más fuerza de la que necesitarían para poder doblar sus brazos o o sus piernas o lo que sea. Y Claro. por eso necesitaban cadenas o correas para poder contenerla. Ahí Pero no estamos es que hablando. gane fuerza, simplemente sus músculos están tan duros que simplemente no los pueden mover. Entonces, ahí estamos hablando de un tema de su enfermedad todavía. Exacto, debido a que, como habíamos dicho antes, había sido medicada por un trastorno Claro. mental, pero este trastorno mental no fue curado de la manera correcta y la medicación fue suspendida de golpe, cosa que está muy mal. Eso no se puede hacer con una Claro, persona. claro, al ver que este medicamento no funcionaba por darle de baja Ujú. y Bueno, en vez de, ni claro, siquiera esperaron el tiempo que deberían, sino que simplemente los padres decidieron sacarla del psiquiátrico. ok, Decidieron sacarla de ese psiquiátrico y obviamente ahí se cortó toda medicación. Al menos que yo entienda en esta historia, ¿no? Yo entiendo que claro, se le ahí cortó la dejaron... medicación, Exacto. claro, pues lo llevaron a casa y ahí empeoró su situación Ujú, prácticamente. ujú. Entiendo. Y acá se puede Mm, explicar el sansonismo que tuvo, debido al estado histérico que ella tenía, pues obviamente, pues ganaba esa rigidez muscular, pero obviamente no era, digamos, no era nada sobrenatural, al contrario, no, era un entonces, tema ya, hormonal. claro, aparte ya la iglesia ustedes pensaron que, ok, tiene fuerza, entonces ya es la segunda, ¿no? El Ujú. segundo petición que necesitan para saber que es un exorcismo. Es por eso que siempre estos 3 requisitos, si es que tienen que cumplirse los tres, y recién cumplido estos tres, se puede hablar de una supuesta posesión. Nunca se dice directamente que sea posesión tal cual. Claro, pero hay que recordar que también eran aquellos tiempos y eran más católicos, creían en esas cosas. Claro, pero aún así también tuvieron la precaución, si te das cuenta.
Al principio le dijeron, no Ya, solamente tiene uno de los síntomas, así que mejor que siga con la medicación. cosa que no se realizó. Yo creo que sí Teniendo se siguió realizando la medicación, pero ya decidieron mantenerla en casa. Algo me dice que sí, no creo que hayan quitado ¿tú crees? totalmente la medicación. Porque hay que recordar que cuando uno está en casa, tal vez puede hacer como que puede continuar con el tratamiento. Como que tal vez puede que simplemente de golpe ya no quieran darle nada. Puede ser, al menos no investigué mucho de ese caso. Pero ese tema ya sería algo personal, creo yo, en familia, ¿no? Puede ser. Al menos acá de ahí se hace un informe de lo que pasó, que es un informe de un... Bueno, no me voy a adelantar mucho, pero sí se ve más adelante más detalles de esto. Ok, Ujú. Bueno, por último la chica se negaba a comer, lo cual hacía que su estado empeorara aún más e incluso una de las sesiones se rompió las rodillas debido a las 60 genuflexiones, que una genuflexión es básicamente arrodillarse como para rezar, eso es una genuflexión. Pues ok. hizo 60 de estas y se terminó rompiendo las rodillas. Aparte de que estaba débil también. Ajá. Y ojo, habían docenas de cintas almacenadas con más de 42 horas de grabaciones de los rituales en las que ella, en todas las conversaciones, que básicamente se grabaron 42 horas de grabación de los rituales, donde ella hablaba sobre este tipo de cosas y pues no se escuchaban cosas pues bastante agradables, ¿no? No. Ujú. Pero eran relacionados a este caso. Sí. Ujú. Respecto a los demonios que tú me dijiste hace un momento, ¿no? Que los sacerdotes fueron 7, ¿verdad? ¿O 6? 6. 6. Se encontraron 6. Los padres encontraron 6. 6 Los demonios. cuales, claro, fueron, los podría nombrar los nombres de No, estos no los tengo. demonios. No, me fui por el lado Bien, más científico, sorry. ok. Yo tengo acá, yo me fui más para lo religioso. Uy, bacán, listo, ven. Ya, bueno, bueno. Bueno, algunos de los demonios de estos sacerdotes identificaron en la joven, bueno, uno fue Lucifer, otro fue Caín, otro fue Judas, otro fue Iscariot, otro fue Hitler y por último fue Nero. O sea, fueron los 6. En los cuales, Mano, dime, me olvidé decir de este caso. Ese nombre de Hit, y ya sabes, está ajá, prohibido en YouTube, así que hay que tratar de no volver a decir eso porque sí. bueno, Sí, no sé. sí, YouTube Ok, está medio bueno, ok, raro. sale, vale, te entiendo, pero es que sale el nombre. Sí, ya ¿Qué sé, puedo hacer yo? es que creo que por eso no se lo dice mucho, por el tema este de que YouTube te puede censurar por eso. No creo porque hay muchos videos sobre ese caso Bueno, entonces, bueno, pero ese sí hay que tratar de mantenerlo en el menor. No hay que hablar mucho de ok, eso porque si no, no solamente nos puede fue, censurar. solamente fue ese, ahí nomás, porque después dicen que bueno, como tú me estás diciendo de que fue las cintas grabadas, ¿verdad? Ujú, Fueron después de 11 meses, fue 11 meses que fueron estos exorcismos que se dio ujú. y 64 sesiones de exorcismos. O sea, Sí. fue demasiado para esta pobre mujer. Ujú. Bueno, fueron 42 horas de grabación y ¿dónde más? ¿Cuántas? Sí, son demasiados. 2 sesiones semanales de hasta 4 horas durante 9 meses. 2 sesiones por semana, 9 meses. A ver, son 2 por 4, 8. 8 por 9. No sé, soy una alpaca, no sé multiplicar 8 por 9. Pi, pi, pi. Sí, pues. Kiyoshi. Dime, te escucho, discúlpame, es que 8 estoy por, ahí. 8 por 9. 8 por 9, interesante. A ver, 8 por 9, ¿verdad? Sí, 4 8, ¿no es? Ay, disculpa, tengo un poquito. sorry, ya, no importa.
4, 8. Porque ¿qué pasó? A ver, ¿Por déjame qué? ver. A ver, porque yo tengo nada más el dato de que son 2 sesiones de exorcismo por semana. Y esto fue durante 9 meses en total. Yo Así tengo, que si bueno, son dos, 2 por 4, 8. 8 por 9, 72. 72 si no me 60 equivoco. Sí, 72, más o menos 72. Este... Sí, pues claro, 72. 72 sesiones de exorcismo. Tengo 67 sesiones en lo que yo encontré. Bueno, O sea, si el dato que yo busqué, que son 2 sesiones semanales por 9 meses, tendría que ser más o menos... 61. Va por ahí, ¿eh? O Bueno, sea, pues... tenés que... Bueno, lo que sí estamos concuerdos es que fue demasiado. O sea, Sí, fueron sí. muchas espiritistas. Y más para una persona que obviamente Mm, no estaba alimentada no estaba alimentada, no estaba ni hidratada, hidratada, o sea, no comía ni bebía. ni nada. Prácticamente era como que decir, entre comillas, anorexia, se podría decir. Estaba en un estado de desnutrición, básicamente. Claro, prácticamente. Ujú. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué más tengo? Es sobre, a ver, se le preguntó Dime. sobre su estado de salud. No, es decir, jamás se le preguntó por su estado de salud, ni por sus emociones, ni por ella misma. Al fin y al cabo, estaban hablando con una persona que creía profundamente en el mal demoníaco y nunca se preocuparon por si la chica podía estar desarrollando un trastorno mental. Después de los informes médicos, por ello vino esta consecuencia. Es decir, que sí, básicamente solamente le hacían las sesiones de exorcismo y nunca se centraron en cómo estaba, cómo se sentía, Nunca qué le pasaba. tocaron con eso. Solamente pues inconscientemente, porque no es que directamente se le dijera tú estás endemoniada y ya está, sino que inconscientemente se le estaba dando el contexto de que estaba posesa por algo. O sea, tanto los sacerdotes como la familia, los padres, ¿no? Estaban convencidos que era un demonio. Y Ujú. tanto fue el apego a eso que se olvidaron de cómo estaba la chica, ¿no? Exacto, o sea, Nunca la no repararon checaron. en ver cómo es que estaba quedando su hija. Claro. Bueno, aquí Mm, tengo también, este dato, que es el último exorcismo que se le hizo fue el 30 de julio de 1976. Y, ya. y para ese entonces, Anneliese estaba en un mal estado de salud, que no solo sufría de neumonía, llegó a sufrir de neumonía, sino que también estaba desnutrida, deshidratada, y su condición era tal que no pudo soportar los rituales y terminó falleciendo en casa. Y este es Claro, el dato más triste. En su vaya, último exorcismo, ella fallece tras decirle a su madre decirle que sentía miedo. Luego de decir ¿quiénes? eso, falleció la pobre Annelies Michel. Falleció el cuerpo de Annalise, no dio más. Ella, como tú bien dices, tenía neumonía. Sabía, muy aparte, se había roto los dos ligamentos en la rodilla. Se rompió a ver, déjame ver. Claro, Sí, es la que- sí, se rompió las rodillas, no dice ligamentos. Directamente se dice que se rompió las rodillas. yo tengo acá información, los dos ligamentos en la rodilla. La cosa, lo importante es que fue en la rodilla. Sí, cosa que Bueno, pues y tampoco es algo... la autopsia reveló que esta pobre mujer murió de malnutrición y deshidratación. Ujú. Eso es lo Y que se ella, ve ahí. lo que más pena me da más tristeza es que fue muy joven, murió a los 23 años y solo con 30 kilos. Según acá yo tengo, los sacerdotes informaron de la muerte de Annelies Mitchell durante la jornada siguiente, que fue enterrada en el patio de su propia casa. Al saberse lo ocurrido, se comenzó una investigación sobre el caso.
La pareja de pastores y los padres de Annelies fueron llevados a juicio por la muerte de su hija y posteriormente declarados culpables de homicidio por negligencia. Se les condenó a 6 meses de cárcel, pero tras el pago de una fianza quedaron en libertad condicional por 3 años después de la autopsia. Sí, y los padres no tuvieron ninguna penalidad, ya que por haber pasado por todo este suceso, tuvieron ya demasiado, ¿no? Sí, y mira, esto es lo que dijo la madre después del juicio. ¿Qué dijo? A ver, Sé que ya, hicimos lo correcto, porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Eso fue lo que dijo la madre eso fue lo que dijo Anna Mikkels, 40 años, 40 años después del fallecimiento de su hija. 40 años después. Pobre chica. Y Pero tenía, imagínate, sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. fue tanta su religión y su devoción a Dios que... Ella llevaba Pero, estigmas y eso era una señal de Dios de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Eso es lo que dijo la señora Anna Michels. no, yo no, no quiero ir en contra de la religión o estas personas que son muy religiosas, Ujú. pero opino que hay algunas personas que se meten tanto en ese mundo de la religión, ¿no? De tanta devoción a Dios, que por una parte está bien, ¿vale? No contradigo nada, pero siento que creo que tanto se enfocan en eso que la mente como que les hace una mala pasada, ¿no? Como que juega tanto con eso, como que como tú me dices, tuvo heridas en la mano, ¿no? Ujú. Pero puede ser también que por su enfermedad de la chica se haya hecho heridas en el cuerpo. Exacto. Este Pero, tema de los estigmas, un dato así, ¿no? Los estigmas son claro, en sí heridas referentes a la pasión de Cristo, es decir, heridas como de clavos en la mano, en los pies, llagas en los costados y también heridas en la frente como si hubiera usado una corona de espinas, etc. Esos son los estigmas, son como heridas referentes a Jesucristo. pero ¿cómo, cómo supo esta mujer o su madre que de verdad fue un estigma, como tú me dices? O sea, es algo que ella nomás puede saber, pero también puede ser Exacto. como, o sea, como yo digo, o sea, mi opinión, digo, puede ser también que la propia chica se haya hecho heridas en la mano o se haya hecho tal vez una cruz, como quien dice, ¿no? Para poder protegerse tal vez. Puede haber sido mil Y cosas. Dice, nada más dijo claro, son heridas en la mano y por desgracia yo no llegué a investigar qué estigmas fue los que vio ni nada. Solamente me no, fui por el lado más científico, ¿no? O sea, de qué es lo que pasó, qué pudo haber sido, etc. claro, no, sí, está bien. Yo tampoco Ujú. cuando voy a investigar nada de eso, no, no me... Pero bueno, A ver, siguiendo con esto, ¿no? La chica fue sometida a 67 rituales durante 9 meses, de los cuales algunas sesiones duraban hasta 10 horas de realización. Y bueno, por lógica, bueno, bueno, no puedo, ¿cómo decirlo? Al parecer, la deducción de los sacerdotes, porque esto fue algo que dijeron los sacerdotes, es de que ya. Annelies, el padre de Annelies, los rituales no estaban funcionando porque la chica estaba tomando medicación para la esquizofrenia, a lo cual decidieron suspenderla. Algo que más tarde se tendría en cuenta en el juicio pues, para inculparlos, porque al menos que yo sepa, no, la medicación no tiene nada que ver con lo que tiene que ver el tema del exorcismo, Claro, al son dos menos cosas que muy yo distintas. sepa. No, claro, son dos cosas muy distintas. Ujú. A lo cual por lo cual el padre o el sacerdote no debió contradecir una medicación dada por los psiquiatras o por los doctores. Al menos aquí es donde vemos el terrible error. Aquí es donde obviamente en medio de las sesiones de exorcismo se le pedía no tener digamos, detener la medicación,
cosa que ya sabemos que es algo terrible. No se debe hacer eso, no se debe cortar las medicaciones así de golpe, ¿ok? Y bueno, este, ¿qué se estaba? Y al menos yo tengo entendido que se le estaba dando carbamazepina, Carbamazepina ujú, es para la que, cabeza. que era un estabilizador emocional. Eso es lo que le estaban dando, carbamazepina. Carbamazepina, sí, claro. Bueno, varios años después de la muerte de la joven, específicamente en 1984, obispos alemanes solicitaron a Roma que revisara el rito del exorcismo a la luz del caso Michels. Aunque las recomendaciones no fueron adoptadas, el Vaticano realizó una actualización del rito en 1999. La primera desde el siglo XVI, entre ellas destacaba la necesidad de que expertos médicos estén presentes en el lugar y queden en su juicio antes de llevar a cabo un ritual. Esto es a lo que yo te decía. Siempre se Sí. tiene que seguir antes de hacer cualquier ritual, pues las indicaciones Claro, médicas. primero a lo médico y si es que no es, bueno, ya se podría decir que podría ser un caso de exorcismo. Claro, como ya había dicho antes, este tema del exorcismo y estas cosas se tiene como último recurso. Nunca es como la primera opción ni nada. Claro. Y bueno, recordando un poco, Annelies fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, por los síntomas que manifestaba. Está por la zona en la que afecta, genera sensación repentina de alegría, no provocados, y una pérdida de memoria a corto plazo, e incluso una sensación ascendentes desde el abdomen, es decir, similar a lo que se siente una montaña rusa. ¿Has sentido ese vértigo que hay cuando subes estas montañas rusas, estás subiendo a un lugar muy alto, etc.? Pues esas Sí, son las sensaciones que da. de miedo. Y estas también vienen acompañadas por vómitos y también pueden generar alucinaciones. Por eso la epilepsia estuvo muchos años vinculada a la esquizofrenia. Pero por suerte, a día de hoy, gracias a la tecnología, podemos diferenciar los síntomas de una de otra, ¿no? Lo que pasa es Claro, que en los años 60 y 70, esta medicación no era la que hoy en día y tardaba muchísimo en hacer efecto y en equilibrar los químicos y a veces no era la medicación adecuada, como ya había dicho antes, y había que cambiarla y había que volver a esperar a que surgiera un nuevo efecto. Además, si suspendes de golpe este tipo de medicación, la persona sufre efectos de rebote bastante fuertes, que fue lo que le sucedió a Annelies Mitchell cuando los sacerdotes y sus padres cortaron la medicación de golpe. Eso para es lo que hacer se los sabe hasta rituales. ahora. Para hacer los rituales. Ujú. Y Corvo, Dime. ¿tendrás ahí algún video, audio, Pues sí, algo por ahí? sí lo tengo. A ver, déjame buscarlo. A ver. Sí, aquí lo tengo, ya lo estoy pasando. Corta la imagen que se ve. Fondo de imagen, fondo de imagen. Sí, a ver. Demony zaczęły mówić. To było z... ¿No se escucha o sí? No, no llego a escuchar. Qué raro. Debería escucharse. Ok. A ver, de nuevo. ¿Escuchas tú? Yo no puedo escucharlo. A ver, voy a ir con el segundo. Córrela, córrela, córrela. Bueno, estamos por el momento Con problemas técnicos. sufriendo problemas técnicos. A ver, deme un segundo, voy a arreglarlos, a ver qué tal. Por mientras, ¿qué nos puedes decir del caso? ¿Tienes alguna información extra que yo no haya podido encontrar o que yo no le haya, pues básicamente no haya dado yo? A ver, un caso extra. mm,
Bueno, la historia de Anna Mitchell. Bueno, nombraste cuando los padres los mandaron a prisión, sí, ¿no? Por negligencia médica, ¿no? No, sí, sí, bueno, sí, fue por Claro, deshidratación y esto, los, pero no los vi el padres caso de en Ana sí. fueron acusados de homicidio por negligencia y negligencia médica a la vez. Bueno, la historia de Anna Liz Mitchell es citada frecuentemente como un ejemplo de los peligros de combinar creencias religiosas extremas con problemas de salud mental, además de ali- alimentado de debate e interacción entre la religión y psicología, la psicología, disculpe, así como sobre la ética de realizar exorcismos en casos de enfermedades mentales. Entonces, tal vez fue por eso que inspiraron en ella para realizar la película de Emily Rose. Ujú. Y bueno, no voy a Disculpa. poder, no voy a poder poner el video, no sé por qué no, Ya no normal, no hay sé. problema, lo edito. Editamos un pedazo y Ok, lo edito nomás, ya normal, pase por edición eso. ya, ok, está bien. Pero Edición, sí, ahí te... exacto, sí. Pero Normal, eso, lo subes a YouTube normal, privado, yo lo descargo y lo edito. ya, ok, listo. Bueno, eso fue lo que tengo, lo que yo, pude encontrar del caso acá de Annelies Mitchell. Un caso que, bueno, ahora mismo vamos a hacer un pequeño debate aquí con Kiyoshi para ver, pues, qué podemos sacar de aquí. Debate. Más que un debate, solamente vamos a conversar un rato del Ya tema. conversado, sí, del Ujú. tema. Sí, Que, pues. como tú bien dijiste al comienzo, ¿fue de verdad un exorcismo? ¿O fue una negligencia médica? O esquizofrenia, como se dice? Ujú. Cosa que a muchas personas le dejan anodadados. ¿Lo que piensas, Corvo, sobre el tema? ¿Fue de verdad exorcismo? ¿Un demonio se le incrustó dentro del cuerpo? ¿O fue que una emergencia médica, ya que le recetaron con esquizofrenia y por unos padres tal vez, o como tú dices, ay, se me fue la palabra. Por no no, corte. Nada, No no te solamente, preocupes, está bien. Pero no, sí, sí ya, entiendo, mira. sí. Me Para dejan, mí el lo bueno caso que... es simple. Esto ha sido una completa negligencia médica por parte, bueno, una negligencia, no una negligencia médica, sino una negligencia por parte de los padres, debido a que Ya. no supieron entender que debido a que su opinión, bueno, su ellos estaban cegados por la religión. Al ser demasiado religiosos, Claro, no pudieron muy ver más apegados a allá ello. de... Exacto, no pudieron ver más allá de lo que le pasaba a su hija. Algo Ujú. que tenía completa explicación y que, bueno, por desgracia de la época, la medicina no funcionaba de la manera correcta. ¿Cómo Bueno, ahora no es que no funciona? funcionara de la manera correcta, sino que no funcionaba tan rápido. Tenía que tener Era, bastante paciencia con este tipo de cosas. claro, porque hay que recordar que en 10 años recién la medicina estaba, como se dice, En el haciendo terreno efecto. de lo psicológico, de lo psiquiátrico estaba empezando. No sé qué tan avanzada era, pero a diferencia de hoy en día, se ve que hoy en día ha habido bastantes avances, cosa que no hubo en su momento. Y si bien, probablemente, siguiendo la medicación y siguiendo todas las recomendaciones del médico, pudo haber mejorado la vida de esta chica, pues debido a la, digamos, al sesgo de estos padres,
no pudieron ver más allá, pero tampoco puedo culparlos totalmente a los padres porque, bueno, mira el caso de la señora Ana. La señora Ana pues vino de un momento en el que ella había perdido una hija que había sido concebida fuera del matrimonio, algo que básicamente le había marcado tanto así que le obligaron a llevar un velo negro en su boda. Algo que quieras que no, esto es básicamente malograrte un momento, un hito importante en tu vida. Ya. Sí, claro, por supuesto. Imagínate el caso de que pues en tu boda te obligan a ponerte eso. En el caso de, bueno, en el caso de que seas mujer, tengas que llevar un velo negro. Velo negro porque ya no eras pura. Al menos en ese Uy, caso, ahí se no. tomaba así. Pero, men, Sí, es, eso. es fuerte y todavía, ya, ponte que en ese caso sea lo único que le hicieron. Ponte, sería bueno. No, aquí no solamente fue el velo, sino que también perdió a una hija. Ese es el problema, perdió a una hija. Cosa que eso ya es bastante duro. Y aparte, el padre probablemente tenía trastorno de estrés postraumático debido a la guerra y todo lo que tuvo que ver. A lo cual Claro. pues se volvió una persona fría y distante. Es decir, que no podía expresar correctamente cómo es que se sentía en ese momento y pues no podía darle ese entendimiento a sus hijos y mucho menos a darle a su esposa ese tipo de, digamos, de cercanía o poder hablar de esos temas más adecuadamente. Él de seguro solamente pensaba, pues puede que esté mal, ¿no? Al menos yo creo que en esa época se decía mucho de que tú tenías que aguantarte todo, pues el hombre no podía no podía ser débil, no podía ser no podía hablar de estas cosas, etc. O sea, básicamente hacerse el duro, hacerse una piedra. A lo Me cual tendría imagino. sentido, por lo cual él decidió cerrar, o mejor dicho, no hablar de ese tema abiertamente. Claro. Y pues por eso eran bastante religiosos. Ah, es por esto que no pudieron ver más allá de lo que le pasaba a su hija. No, Cosa que, como no dije, tenía. no puedo juzgar a los padres. No, básicamente no puedo, pues, por todo lo que han pasado. Pero también no puedo negar el hecho de que debido a esto no pudieron ver correctamente qué es lo que pasaba con Annelies. Que terminó pues en un exorcismo de tantas horas, de mucho tiempo. Y sin darle una correcta solución. Y tanto fue así que para mí la parte más desgarradora fue cuando la propia Nelis le dijo a su madre con su último aliento que tenía miedo. Miedo de morir. Básicamente tuvo miedo de todo. Recuerda que su propio trastorno le daba esos temores de la nada. Claro. Y ahora imagínate que en sus últimos momentos le haya dicho tengo miedo. Me Mamá, imagino que tengo debe miedo. ser terrible. Y tampoco la juzgo porque, bueno, para muchos podrá haber sido terrible esto que dijo, ¿no? Déjame buscar a ver si le encuentro. Sí, sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos, dijo 40 años después Anna Mitchells. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios, de que debíamos exorcizarla a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas para expiar sus pecados. Agregó. Si bien acá parece que está diciendo como, no, yo hice lo correcto, pues obviamente vas a decir que hiciste hacer lo correcto. No vas a decir, no, fue por mi culpa que no pude ver no pude ver que mi hija estaba sufriendo y pues no le di la medicación correcta, no la llevé con los expertos adecuados. Me dejé llevar por mi Claro. propia religiosidad. No puede decir eso. Si lo admitiera, pues imagínate, ya sería la segunda hija que pierde. Yo creo que por eso no lo admitió en su momento y nunca lo llegó a admitir, que al menos que yo sepa. Eso para mí fue terrible. Fue un, ¿cómo se le puede decir? Un encomendado a Dios. Mm, Algo no así sé. también. No tengo tampoco la palabra exacta. Básicamente quiso verla como que ella fue un sacrificio necesario. Pero no, o sea, no fue un sacrificio necesario ni nada. Simplemente fue
Simplemente los padres cometieron un error. Un error que Sí, ya ves cómo terminó. Por eso me para mí nota. este caso es bastante importante con respecto a los exorcismos. En este tipo de casos, pues hasta incluso se vio como después, en el año 1999, recién se tomó de que debía haber, a ver si no me equivoco, a ver, lo tengo acá escrito. A ver. Sí, en- entre ellas se destaca la necesidad de que expertos médicos estén presentes en el lugar y queden en su juicio antes de llevar a cabo el ritual. Es decir, antes de llevar este tipo de casos, se tiene que tener siempre al lado un médico para ver que no estén haciendo algo que pueda involucrar a la medicación o que empeore la situación de la paciente. Entiendo. Ya Entonces, ves ya ves lo importante que ha sido este caso incluso. y fue muy polémico. Obviamente. Tanto así que incluso hay personas que usaron esto para poder crear las películas, por ejemplo la de El exorcismo de Emily Rose, que es básicamente este caso. No he visto la película hasta ahora, por desgracia, hasta ahora no he visto la película, pienso verla más adelante, pero pues viendo este caso, pues es como, Siento, hermano, esto es heavy, esto es o heavy. sea, claro, o sea, yo vi la película hace tiempo, Ujú, ya, te hablo un pequeño fragmento de película, y siento que esta película tiene escenas, claro, a su propia manera de la película, ¿no? Pero tiene pequeños fragmentos, unos fragmentos, ujú, de la vida real que pasó Annalise Mitchell, ujú, ¿no? Pero llevado a la pantalla grande y con los adecuados protección, porque es una vida real, caso una vida real, ¿no? No, basada en un guión donde los guionistas mismos dieron, ¿no? Se guiaron del suceso para poder realizar la película. ujú. Y un pequeño resumen de la película, tal vez, del exorcismo de Emily Rose, que fue Claro. basado en este caso no real, que esta película, bueno, ofrece una visión y escalofriante de la intersección entre lo paranormal y lo científico, y explora temas de religión, espiritualidad, salud mental y la naturaleza de la creencia en lo desconocido. Es lo que te puede ofrecer esa película, Creo que al basada en menos, la vida sí, real de Anna claro. Mitchell. Cosa que está perfectamente bien acorde al tema del caso de Annelies Mitchell. Claro, Perfecto. Yo diría que dieron en el clavo con ese resumen. por supuesto. Ujú. Entonces, se podría decir que fue una negligencia médica, tal vez. Sí, no, sí, está claro, fue una completa negligencia. No negligencia médica, porque no fueron los médicos los que llevaron este, Una este caso. negligencia, solo fue una negligencia, nada más, Sí, negligencia. ¿Por parte de quién? De los padres. de los padres. Ujú. Pero hay que recordar también que fue aquellos tiempos, épocas. Yo creo que también tiene que ver mucho la época del año, Sí, ¿no? también. Era un tema más de, digamos, la religión era mucho más importante en ese entonces que hoy en Que día. ahora. Hoy en día no es que no sea importante, sino que no se deja, ya no es tan central la vida de las personas de una religión, sino Claro, que ya es muy aparte más... que hay otros tipos de religiones también, pues, ¿no? Mira, no sé si esto te ha pasado, pero ¿has escuchado a personas que dicen, oye, yo no soy, o sea, yo tengo mi religión, pero no soy tan... O sea, yo, Creyentes de yo esto. creo en Dios, yo creo en Dios, yo soy Claro, creyente, pero no no, soy, no soy religioso. claro, sí. Sí, sí me ha pasado varias veces. Mm, Tengo familiares que son ateos, otros son evangelistas, ¿no? Y no creen en los cuadros de que están, ¿no? El Dios
en estas cosas. No, no creen en eso. Tampoco, no creen tampoco en la Navidad. Hay muchas creencias en sí de estos Ujú. tipos de religiones. Y claro, Son y bueno, muchas, y muchas. hoy en Y día, y si te das claro, cuenta, hoy en día es raro que antes creo que no tanto, no tanto, pero claro. hoy en Creo día, que era hoy en día lo raro es si alguien dice yo voy a misa todos los domingos. Es claro, raro. muy raro Hoy en escuchar día eso. es raro. Más que nada van tal vez Ojo, los no malo. abuelos, Ojo, no malo, sino es raro, porque no todos tenemos esa... ¿Cómo se dice? costumbre, Exacto. costumbre de ir a la misa. Ujú. Tal vez van los abuelos, los que sí son devotos de Dios, y algunos de nuestros padres, ¿no? Que siguen la rama de nuestros abuelos. Mi bisabuelo era más Pero o menos así. Mi abuela me cuenta que mi bisabuelo sí era muy así. Era de que mm, todos los domingos era ir a misa. obligatoriamente. Sí, casi obligado. Claro, en aquellos años de los 60 70 era así recto, o sea, muy estricto el tema de la religión. Claro. Y no sé, pero creo que en ese entonces solo había una sola religión, ¿no? O sea, no es como que ahora que hay muchas religiones, Ujú. que supongo, no lo sé. Según yo Bueno, tengo entendido, se han ido, digamos, no es que haya habido más religiones, sino que la, o sea, a ver, no quiero hablar sin saber, pero según yo entiendo, la misma religión, es decir, la religión cristiano-católica, se han ido dividiendo en diferentes iglesias y por eso hay es- evangélicos de los últimos pasos, que de esto, iglesia del Pentecostés, de no sé qué, y así un montón. Como pues en digo, no sí, sé mucho del tema, así que si es que por A o tampoco B me mucho. equivoco, ahí pueden corregirme en los comentarios o lo que sea. Claro, yo tampoco sé mucho del tema, pero Ujú, lo que sí estoy seguro es que no importa cuántas religiones hayan hoy en día, ¿no? O cuántas veces le pongas de nombre a Dios, porque cada religión le llama distinto, con distinto nombre a Dios, ujú. igual seguirá siendo uno, Sí, con es una diferente nombre nada más. interpretación. Se podría También, decir. claro, también creo que ese también, no sé si llamarlo problema, tal vez ya me estoy metiendo mucho en ese tema, pero ahí con esto lo dejo, ¿no? Para mí creo que un tema, algo bueno de digamos, de la religión y tal vez algo que se ha llevado a mal es de que es muy interpretable. Al menos la religión cristiana o Ya. la cristiana y católica, para no ser, digamos, para no ser tan cerrado, es de que la Biblia siempre ha sido bastante interpretable. Demasiado. Sí, y las pocas veces que he leído la Biblia, todo es bastante críptico. Y ya ni te digo los últimos capítulos, que son, por ejemplo, los de Apocalipsis y estas cosas, son bastante interpretables. No se puede tomar un tema demasiado literal. Y en las pocas clases de historia que tuve, que también hablaron sobre el tema sobre la religión, porque pues es el único registro histórico que tiene el pueblo hebreo, no, el pueblo, sí, pues el pueblo hebreo, si no me equivoco. Pues Ya. sí, o sea, siempre se tomaba como base histórica la Biblia, pero siempre se decía, no, pero ojo chicos, acá lo tienen que tomar como una fuente escrita, pero interpretable, porque no tenemos otra cosa en que basarnos. Yo digo que eso siempre ha sido un beneficio porque cada persona puede darle el significado que quiera y pues puede estar tranquilo. Pero por otro lado, puede pasar estos casos, ¿no? En el que se toma de la manera más, digamos, más extrema y pues pasan este tipo de casos, ¿no? De cosas. Sí, Cosas. sí. Al Que te menos, entiendo. yo al menos creo que no hay mejor frase para para este caso que esta. ¿Cuál? Si no me equivoco, acá la tengo. Es la de: el camino al infierno está empedrado de buenas acciones. Interesante. Y como digo, creo que no hay mejor frase para este caso porque en este caso los padres quisieron ayudar a su hija. Es obvio que quisieron ayudarla. Se nota en Claro. cada caso que quisieron ayudarla, quisieron ver por ella, vieron todo, hasta dieron las medicinas, los casos
los médicos que debieron ver y todo, pero hasta Fue tanto cuando, eso. exacto, fue su propia religión Claro. extrema, llevada al extremo, la que Que la terminó por matando. cobrarse a su hija. Pero Nadie no niega de que podría. ellos quisieron lo mejor para su hija. Hermano, ya vieron morir a una hija suya. No, obviamente no van a querer verla morir ver a otra. Claro. Sí, claro, ¿qué padre no daría la vida por sus hijos o trata de Exacto, la misma manera de poder ayudarlo? A cualquiera. exacto. Pero aquí obviamente no se pudo debido a ese fanatismo religioso que tuvieron los padres con este caso. Para mí al Entiendo. menos esa frase queda perfecta. Es quizás un poco dura, pero es lo que pasó en este caso. Tuvieron muy buenas intenciones, pero Claro. no fueron las adecuadas. Bueno, ah, creo que con esto concluye el caso de Annalise Mitchell. Annalise Mitchell, sí. Annalise. Tú qué puedes sacar de este caso, Kiyoshi? Al menos yo saco esto, ¿no? De que uno no debe llevar al extremo una religión. Para mí esto sería lo principal. Y mm, claro, pero hay que pensar que en estos tiempos también hay algunas familias que son así de extremos en la religión. Aún Mm, tienen esta vieja costumbre de llevar al extremo unas cosas. Y no solamente un país, que hay, esto es un mundo, hay demasiados países. ujú. Pero bueno, no, lo que podría decir yo también fue una negligencia, ¿no? Respecto a los padres, como tú bien nombraste, dijiste, eh, trataron de ayudar a su hija como sea, pero tal vez al no tener efecto en ello, se pegaron a sus creencias religiosas y terminó con este suceso, ¿no? Ujú. Lamentablemente falleció la chica con 23 años. Y encima de bonita, muy Sí. bonita la chica. Es que, men, murió a los 23 años. Literal, ni siquiera empezó su vida y ya... Sí, pues. Bueno, Ujú, no, no tengo mucho que a aportar. Lo único que sí podría decir es que actualmente que Dios la tenga en su gloria, ¿no? Y pueda descansar más, descansar bien y en paz, ya a pesar que ha pasado muchos años. Y tal vez, como tú mismo dices, tomar un poco de conciencia en estas cosas, ya que el exorcismo o el tener, hablar de demonios no es nada gracioso, no es una cosa seria. Muy ujú, aparte, si es que, digamos, le tomas, este, ¿no? Como pasó a este chico del caso con la ciencia, y mezcla ciencia y religión. Son dos ujú. cosas muy distintas. Al menos yo Pues nada, también me voy más, digamos, algo que sí me tranquiliza o de que pues me da cierto alivio o una sensación de, digamos, cierre, ese que este caso se reabrió por el Vaticano, creo, no me acuerdo. Disculpe, ya, también la memoria tampoco es tan buena. Pero ya, la cosa es que se revisó este caso y ahora se pusieron como, digamos, como una ley, como que hubiera médicos en este tipo de rituales para que no se pasaran, básicamente, por este caso. Y al menos para mí eso es algo bueno. Algo bueno que se puede sacar de aquí. entiendo. Ujú. Y bueno, ese fue el caso de Annelies Mitchell. Me hubiera gustado tener aquí los audios, pero por alguna razón no pude ponerlos aquí en el OBS, así que pues eso se Escúchame, las debo. escúchame. Dime. ¿Te parece si me meto fuera del programa ya? Porque lo voy a editar, me gusta, está bonito. Ujú. Me lo voy a editar igual. Fuera de esto, ¿te parece si vemos en privado el audio y comentamos
lo recorto y lo mando al programa, o sea, para la edición, y lo mezclo ahí cuando te digo, oye, ¿no tienes un video por ahí? Y ¡pac! Lo pongo el audio. ¿Te parece? Oye, tengo una mejor idea. Dime. Puedo entrar ahorita a YouTube y buscar los audios que tú me mandaste y los puedo Oye, poner ahorita como para comentarlo. ya, pero igual como lo vamos a editar, o que cerremos el programa ahorita y hacemos un pequeño mini grabación, No, no incluirlo creo en que el... sea necesario. Así está bien, creo. Bueno, Sí, creo que con esto igual, sería... estaría bien. cuánto va de grabación? ¿Cuánto Una tiene hora de y grabación? 20. Sí, está bien. A ver, déjame poner Igual estos que me igual, pusiste. igual lo voy a recortar. Que ya no estamos haciendo programa. Igual va a estar editado. Sí, Espérate, voy a buscarlos. ¿Dónde pusiste los...? Ah, ya. No, acá no es. ¿Dónde lo pusiste? ¿Cuál? El de... El de ¿El los audios de video? Annelies. Te lo mandé a tu privado. Ah, ya, ya, ya. Arupi. Espérate un momento. Allá. Espérate, mi estimado. Cerramos ese programa todavía. No, no, sigue abierto normal. Pero corta esas cositas. Oye, dale, dale. No, ¿por qué cortar así nomás? No, o sea, cortar, digo, ya despedirnos y de ahí otra pequeña sección, pues. No, no, yo creo que así de frente para llegar a los 40 minutos. 1 hora y 40 minutos. Y recortarlo y llega 1 hora. No, así nomás. Ok, todo el mundo escuchará lo que decimos. Oye. No, sí está bien. Oh, Bueno, normal, en un podcast. no hay Supongo que problema, como que sí. detrás de cámaras. Exacto, es para que la gente se siente en comodidad con nosotros, pues. No se aburrirá. No, no creo. Registro de audios, pero creo que este no está el audio no está de este video, que te mandé, no está subtitulado, está en idioma alemán, neto alemán. Ujú. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En cambio en el otro donde sale como un pequeño documental donde están los padres hablando sobre el caso, ahí sí está, doblado al español. Español latino, Captura tío. de pantalla, captura. Creo que es captura de pantalla. Ah, navegador, creo que es. No, A ver, pantalla. ¿activate? No, de pantalla no es. Vale, si pones navegador, ¿qué sale? No, es que es de. A ver, déjame ver. Perdón, chicos, esto pasa hasta en las mejores. A lo Hasta mejor en es los mejores película. podcasts. Y somos los mejores del podcast, sí. ¿Se pegó? ¿Y se puso? Espera. Ya, está bien acá. Nada más déjame recortar aquí. Aquí, corto acá. Y ahí estamos. Jeje, es un genio. Listo. Ay, Estaríamos viendo ahora el video de grabación del audio espérate. real del Ya, exorcismo pero, de oh, Annelies espérate, Mitchell. espérate. Ya, te decía cortar la calaverita para... Sí, no, no te preocupes. Tú tranquilo. Tranquilo y yo Ya, nervioso. 3, 2, 1. Acción. Bueno, en este momento vamos a ver una pequeña grabación de toda la sesión que se hizo de Annalise Mitchell, ¿no? Ujú. Me pregunté si se escucha el audio. Sí, sí se escucha. Yo no escucho nada. ¿Lo puedes escuchar? No escucho. ¿Lo escuchas? Men, sí se escucha bien, ¿ah?
Yo no escucho nada. Ah, es porque tú estás en tu parlante, pe. Ahí está. No creo que puedo hacer. Hola. Ay, ay. Hola, señor. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller seligsten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. La miércoles. Ya, Fue- ese fue el primer audio. Pero En sí, sí, los dos sí, fue muy desgarrador. sí. Es muy Pero fuerte. si se dan cuenta, hasta ahora solamente he estado hablando en alemán. Solamente Claro, por... Yo no sé mucho de alemán, pero el 999 es básicamente decir no, no, no. Así que pues, eso. ahí está con su todavía enfermedad Exacto. y está intentando comunicarse o Ujú. intentando hablar. Yo al menos escucho el 999 como diciendo, como negándose algo. Porque nine, que yo sepa, significa no o en alemán. Claro. Sí, según yo entiendo. Bueno, ahora sí, vamos con el segundo video. Veamos acá este audio, a ver. Vamos a cortar lo que dicen acá los señores y vamos a ir directo a lo que venimos. I to jest spektakl, który sprawia, że człowiek naprawdę jest przerażony. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir Der keine. Neid über die andere Engel. Nur, Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. W międzyczasie coś dodawały. Można bardzo dokładnie prześledzić to na podstawie taśmy magnetofonowej. Czekaliśmy na to, co się będzie działo, kiedy demony zostaną wypędzone. Ojciec Renz dał pewne polecenie. Aby mieć absolutną pewność, że demony wyjdą, kazał każdemu z nich powiedzieć: Zdrowaś Mario, łaski pełna. Voy a cortar las partes. Ojo, voy a cortar las partes donde está hablando el padre. Y voy a poner directamente los audios de Annelies. Ya Claro. que son videos, es un video de 13 minutos y en lo que nosotros estemos comentando, hablando de lo que se escucha, pues se nos va a ir también un poco la hora. Mamma Domino, et exultavis Deus, Deus salutari meo, via res exit humilitatem ansire sue, exelim ex hoc beatam medicent omnes generationes, via fecit mihi mana vigoda misericordia in proge. Byliśmy wstrząśnięci. Ok, eso sí fue bastante fuerte. O sea, que solamente le preguntaron algo y men, empezó a gritar así como bastante fuerte. Fue como... A la mierda. Sí, básicamente, ¿no? Bien, Un acá poco vamos con el es muy tercero. desgarrador. Piekle. Es muy desgarrador esto. Pero es un poco penoso para mí. ¿Escuchaste eso, no? Un poco. Bueno, ¿llegaste a leer lo que decía? Sí. I dlaczego jest w Mira. piekle? Namen genannt und warum er in der Hölle ist.
creo que ahí sí se puede ver lo que pasó ahí, ¿no? Dice, estoy condenado, ¿por qué? ¿Por qué? Si Ya uno se autogestiona. se autosugestiona. Claro. Básicamente aquí lo que vemos es un poco lo que les estaba contando del tema de que ella se estaba, sugestionando en el tema de que, que no habían venido los padres digamos, a la primera. Y pues ella empezó solita a decir estoy condenada, esta que el otro. Y si es que no mal recuerdo, había unas partes en las que yo les había contado que ella escuchaba voces que le decían que por más que orara, ella ya estaba condenada y que su alma ya estaba Está perdida. condenado. Sí. Exacto. Creo que aquí digamos, se puede ver qué es lo que ella escuchaba. Ver y escuchar a la vez. Escuchar más que nada. Ujú. A la mierda. Ja, bist du No sé, mano, yo veo si me desgarro. gleich Vamos a dran? ver. Padre, Die padre. Hölle. Und du weißt noch, was du zu Ya sagen va. hast? Gestion. Mierda. ¿Y qué fue? ¿Musiquita de terror? ¿Cómo dices? ¿Cómo Es que. dijiste? No, no, sí, sí. No, es que estoy viendo por mi mismo video. Ujú. Y estoy un poquito más adelantado que tú y me sale una pequeña música de terror, de Ah, suspenso. a ver, a ver. Pero sí, normal, normal, Ok, calma. ok. Es que más que nada para tener el audio. Igual no puedo llegar a escuchar. Un ratito, me están llamando. Gottes. Dale pausa. Dime. Ya. A chaval, también me están llamando para comer, ¿no? Ojo, a ti no te escucharon porque, más bien a ti sí te escucharon porque yo no pausé tu audio. No, normal el problema, porque igual lo voy a editar. ¿Vas a editar una hora? Bueno, no importa. Ok, a ver, sigamos con el Sí, audio. me llamo rápido. Flash. Heiligen Todo lo hago Geist. rápido. ¿Sabes qué pienso? Und gib das Zeichen. ¿Qué cosa? Pásala, pausala. Pienso que mejor hay que. ¿Cómo te puedo explicar? A ver. O sea, hacemos un pequeño sketch del audio, ¿no? ¿Te parece? Es como que Oh, dar. Es como que. No sé si hacer un pequeño programa a lo que. Al audio, ¿no? De los videos, de este video, del video que estamos viendo. ujú. Un pequeño, así, algo fragmento pequeño. Un Es que pequeño video yo, aparte. no, es que al menos yo quería dejar este tema acá para que en el siguiente habláramos del tema de, por ejemplo, videos o cosas que nos dieron miedo de la infancia. Concha su madre. Ya normal. O si no, lo grabamos. O Pero bueno, ahorita, pero creo que en sí ya podríamos dejar el tema de lado ya, ¿no? Porque creo que ya hemos abarcado todo lo importante de Annelies Mitchell. claro, aparte, creo que hemos reproducido cierta parte del video. Entonces podemos dar al menos un pedazo, o sea, no mostrar todo el video. Un poco Sí, de pues, al menos miedo, creo no, que, sino da pena. bueno, también, buenas noticias. Ya llegamos a la hora y 40 minutos, así que ya creo que Igual, podremos cerrar el programa aquí. con edición llega la hora y 20. Bueno, ok. Bueno, ya. Entonces damos por concluido el tema de, De Annelies Mitchell. por supuesto, bueno, espero haberles gustado el pequeño podcast de esta pobre chica que lo subiremos a YouTube y abriremos una sección de exorcismo en el canal. Más que nada lo que fue basado en hechos reales, tanto en Europa como acá en América Latina. Ujú. Se estará por verse más adelante para poderse coordinar bien con esto, con este tema. Si es que le ha gustado, haya gustado este tema.
Espero que les haya... Ay, corte. Acción. Espero que les haya gustado este tema. Y nada, dejar un pequeño comentario, ¿no? De mejora tal vez. O de nueva recomendación. O algún otro tema que les gustaría hablar. Tú... Bueno, soy Kiyoshi, yo me despido. Hasta Y otra pequeña oportunidad de podcast. Corvo. bueno, yo fui Corvo, de aquí acompañando a Kiyoshi, un gusto como siempre. Y bueno, nada más que decirles que espero que les haya gustado, denle un like, suscríbanse, denos un comentario, cuéntenos alguna historia, algún evento paranormal que hayan tenido, por si tienen ahí. Y próximamente, voy a decir esto ya por fin, próximamente vamos a tener un Facebook oficial de Proyecto Cero, o también vamos a tener para que puedan contarnos sus propias historias, que puedan contarnos también también historias que quizás hayan inventado ustedes, unas pequeñas historias de terror, así, que quieran contar, las podemos traer aquí al canal. Al O canal. claro, o si no, si han encontrado algo interesante que quieren que hablemos aquí en Proyecto Cero, también nos los podrían decir en el propio Facebook de Proyecto Cero, que abriríamos en esta semana más o menos. Y bueno, eso es todo también. Muchas gracias por vernos y esperamos verlos en el próximo En el podcast. próximo podcast. Listo, Bueno, muchas listo. gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Sí.